¿Cuántos creen que Dios sigue siendo bueno? Amén. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo fiel? Amén. Los que somos infieles somos nosotros, pero Él sigue siendo fiel. Amén. Dios es bueno y es bueno en gran manera. Amén. Es tan bueno que hoy nos ha regalado un día más. Amén. Es tan bueno que nos ha permitido ver el milagro de la vida un día más. Amén. Y este día, hoy, estamos en este lugar reunidos como su pueblo santo. Somos ese pueblo que Él escogió. Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos justificó y aún Él fue el que nos glorificó, dice la palabra del Señor. Para mí es un privilegio estar en este lugar, en una casa de tanta trayectoria como lo es la Iglesia del Renuevo, con la pastora Alba. Desde mi adolescencia escuchaba de la pastora Alba. Incluso uno de sus hijos estudiaron conmigo allá en el colegio de la pastora, y es un gozo para mí. Yo soy el pastor Jense Casanova de la Iglesia Cristiana Espíritu de Dios. Estamos ubicados detrás de la Iglesia San Tarcisio, allá en la 2. Allí estamos ubicados, para la gloria de Dios. Tenemos 7 años constituidos como iglesia aquí en Maracaibo, pero también llevamos otro Espíritu de Dios que fue donde nació, allá en Mecocal. Eso queda la vía Falcón Zulia. Allá fue que nació la iglesia, siendo yo de aquí en Maracaibo, nació allá en Mecocal. Pero ahora ya Dios le plació que ya tenemos acá 7 años constituidos aquí con la iglesia. Y le damos la gloria a Dios. Es un gozo, un privilegio, un gusto en conocerles. Somos la familia de Dios, somos la familia en la fe, somos hermanos por la sangre de Cristo, que nos compró. Amén. Y damos gracias por todas las cosas. Hoy estamos acá celebrando el 39 aniversario de la Iglesia de Renuevo, como dijo el hermano. Me imagino que no sería tan fácil llegar a estos 39 años, pero cuando le creemos a Dios, para el que cree todo es posible. Amén. Hoy damos gracias. El tema o el eslogan del aniversario es transformado por su poder. Y así es, somos transformados por el poder de Dios. Cuando hay transformación en los hombres, allí se ve el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. Amén. Y Dios ha tenido varias maneras, varias formas de demostrar su poder. De ejemplo, en Moisés abrió el mar en 2 con una vara. Josué conquistó con una espada. David derrotó al gigante con una honda. Aún Sansón mató a mí con una quillada de un ángel. Y Jesús venció en la cruz. Ahora nosotros vencemos, que dice, ¿quién es lo que vence el mundo? Nuestra fe. Pero la fe en qué? En la palabra del Señor, en Dios, en Jesús. Amén. Y el tema de hoy es este: limpios y transformados por el poder de la palabra. Amén. Para que esa palabra haya poder en nosotros, tenemos que dejar que esa palabra nos limpie y que esa palabra nos transforme. Amén. Para que esa palabra haga el efecto en nosotros. Amén. El texto que nos vamos a estar basando es Juan capítulo 15, versículos 3 y 4. Amén. Si nos colocamos de pie, le agradezco el que se pueda colocar de pie. Amén. Juan capítulo 15, versículos 3 y 4, y leo la palabra del Señor con la autoridad del Padre, bajo la gracia del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Amén. Amén. Padre, hemos tenido el privilegio de leer tu santa y bendita palabra. Ahora te pedimos, Señor, que nos hable a través de tu palabra, que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, que nos des iluminación, sabiduría y entendimiento de tu palabra. Te pedimos, danos mente para entender, danos oído para oír
y coloca un corazón noble en cada uno de nosotros para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y amén, se pueden sentar. Ustedes, está hablando Jesús, ya han sido limpios por la palabra que les he comunicado. Yo quisiera, antes de dar el desarrollo de la prédica, dar mi testimonio con esta palabra. Nosotros tenemos convertido al Señor 10 años, mi esposa y yo, y ahora de los 4 hijos que tenemos, 2 se han convertido al Señor, 2 no se han convertido, pero tenemos la fe que van a llegar a los pies de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios. Nosotros cuando iniciamos, nuestro primer pastor se fue, quedamos prácticamente solos y mi esposa y yo habíamos decidido dejar, soltar la toalla, como dicen por ahí. Y a las 2 de la mañana Dios utilizó a mi esposa y le dijo que leyéramos Juan 15. Y es este el tema, ¿no? Jesús dice: mi padre es el labrador, ustedes son las ramas. Y nosotros decíamos entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a seguir? Porque ese es el trabajo de Satanás, desanimarnos, desorientarnos y apartarnos del Señor. Pero cuando escuchamos esta palabra que Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por el mensaje que les he dado, por la palabra, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La rama por sí sola no puede dar fruto si no permanece pegada en la vid. Y aparte de eso nos da el apretoncito y dice: y la rama que no da fruto será cortada y echada al fuego. Entonces dice: sin mí nada podéis hacer. Y el Señor nos habló, y esa palabra fue la que nos activó de nuevo, y esa palabra fue la que empezó a trabajar en nosotros, a limpiarnos y a transformarnos. Amén. Porque esa es la intención de la palabra, limpiarnos y transformarnos. Amén. Por su poder, porque en la palabra hay poder. Amén. Sabemos que la sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado, en eso estamos claros. Amén. Pero la palabra nos limpia la conciencia y trae transformación al hombre por el poder que hay en ella. Amén. La sangre nos limpia del pecado, pero la palabra nos limpia la conciencia. Amén. Pero tenemos que entender que esta transformación no es de un día a otro. Amén. Esta transformación no es instantánea. Lo que es instantáneo en nosotros es la transformación del espíritu. O sea, se nos quita el espíritu de esclavitud y dentro un espíritu nuevo en nosotros, que es el espíritu de Dios. Pero la transformación del alma no es instantánea, sino que es progresiva. Amén. Oiga, y para que se pueda ver esa transformación en nosotros, tenemos que permanecer en la palabra. Amén. Tenemos que permanecer en la palabra y así la palabra pueda dar fruto en nosotros al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Pero es permaneciendo en la palabra. Es leer la palabra, es meditar en la palabra, es atender la palabra, es obedecer la palabra. Amén. Para que vaya viendo ese cambio en cada uno de nosotros. Amén. Hoy usted y yo ya no podemos pensar igual que antes. Amén. Ya no podemos pensar igual que antes, ni vivir igual que antes. Amén. Ni hablar igual que antes. Iglesia, y les voy a decir algo: si usted sigue pensando, sigue viviendo y hablando igual que antes, hay problemas. Amén. Es porque aunque usted esté en este lugar, aunque usted escuche la palabra de Dios, usted no ha abierto la puerta de su corazón para recibir la palabra. Amén. Es porque usted no ha escuchado la palabra con fe. Y por eso la palabra no ha sido de provecho en usted. Amén. Es por eso que la palabra no ha hecho efecto en usted. Y es que la palabra solo hace efecto en quién. Es aquellos que escuchan la palabra con fe. Muchos son los que oyen la palabra, pero no la oyen con fe. Muchos están dentro de la iglesia oyendo, escuchando la palabra, pero no la oyen con fe. Yo les voy a
decir algo, yo he visto borrachos tomando, oyendo la palabra de Dios. Y los he visto. He visto borrachos con alabanza. Gracias a Dios, Samuel, ni David, ninguno de ellos. Y gracias al Señor. Gloria a Dios. Pero he visto personas que escuchan la palabra, pero no la oyen con fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido a predicar y a llevar el mensaje de salvación, la buena nueva salvación, como nos manda la palabra? Y el deseo de nuestro corazón es que la persona cambie, que la palabra haga el efecto. Pero hay muchos que no escuchan la palabra con fe, por eso es que la palabra no tiene provecho en ellos. ¿Amén? Oigan, cuando la persona decide abrir la puerta de su corazón para recibir la palabra, es allí donde la palabra penetra en la persona. Amén. Allí penetra en la persona, ¿cómo? Trayendo cambios en esa persona. Y es allí donde viene una metamorfosis, una metanoia. Amén. Un cambio de mentalidad. Y la persona ya no sigue siendo la misma criatura que antes, sino que ahora pasa a ser ¿qué? Una nueva criatura. Una nueva criatura. Amén. Oiga, por eso Jesús un día dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Pablo, ¿qué dijo el apóstol Pablo en Romanos? ¿Qué dijo? Que la fe, ¿qué? La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bartimeo ciego no veía, pero Bartimeo cuando escuchó que venía Jesús, él empezó a dar gritos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y le mandaban a callar, y él seguía gritando, insistiendo. Amén. Y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero él lo que había era escuchado, no había visto. Y la fe se la activó ¿qué? Por el oír. La fe, cada vez que nosotros venimos a este lugar a escuchar la palabra de Dios, nuestra fe tiene que aumentar. Pero para que nuestra fe aumente, tenemos que prestar nuestro corazón, abrir nuestro corazón, venir dispuesto a escuchar y recibir la palabra de Dios. No solamente escucharla, recibirla, que esa palabra se haga rema en nosotros, que esa palabra sea guardada en buen depósito en cada uno de nosotros. Amén. Hoy estaremos hablando que somos limpios y transformados por el poder de la palabra. Vamos a 1 de Pedro, a la carta de Pedro. 1 de Pedro 1, del 22 al 25. 1 de Pedro 1, del 22 al 25. Y dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Amén. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Amén. Cielo y tierra van a pasar. El hombre es como la flor del campo, como la hierba del campo. Hoy está verde, está simpático. Ya yo no estoy tan simpático, ya he botado hasta el pelo. Y entonces el hombre se va acabando. O sea, quiere decir, Pablo dijo, este hombre exterior se va deteriorando. Amén, se va desgastando. Entonces lo que va a permanecer es la palabra y el trabajo que la palabra haga en cada uno de nosotros. Dice que los deseos del mundo, que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que haga la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Oiga, mediante el Espíritu Santo obedecemos la verdad de la palabra. Tiene que ser por el Espíritu. Y la verdad de la palabra es la que purifica nuestras almas. Amén. Como les digo, el cambio en el Espíritu es de una vez. El cambio de nacemos de nuevo en el Espíritu, el alma no nace de nuevo, el alma tiene que ser renovada, transformada, y el Espíritu es el que va a ir revelándonos a nosotros cuál es la voluntad de Dios, y es a través del Espíritu que el alma se va a ir renovando a través de la palabra de Dios,
porque el Espíritu nos va a dar testimonio de las cosas de Dios. Amén. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, nuestra alma va a ir siendo transformada. Ya no nos vamos a conformar al mundo ni a los deseos del mundo, sino que vamos renovando nuestra mente y vamos entendiendo la buena voluntad de Dios. Amén. Pero es por el Espíritu. Amén. Nadie puede creer en la palabra y obedecer la verdad de la palabra de Dios si no es por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. ¿Y la verdad qué? La palabra de Dios. Ahí está la verdad absoluta. Amén. Ciertamente cuando el hombre nace naturalmente, nace de simiente corruptible. Amén. Todo hombre nace de simiente corruptible. O sea, nace de un semen contaminado por el pecado. Amén. Es por eso que el hombre desde su nacimiento nace pecador. El hombre desde que nace pecador, y dice que la paga del pecado es la muerte. O sea que el hombre nace muerto espiritualmente. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Amén. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario de nacer de nuevo, pero Nicodemo se sorprendió y dijo, siendo viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo otra vez? Se puede meter por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Y Nicodemo era maestro de la ley, una persona que sabía de la palabra de Dios, pero le era necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces todo hombre nace siendo pecador y nace con el deseo de hacer lo malo. Al hombre no hay que enseñarle a hacer lo malo, el hombre sabe hacer lo malo desde niño, esos niños saben desde pequeño hacer lo malo. Ahora que hay que enseñarle a ellos a hacer lo bueno. Amén. Amén. A los niños hay que enseñarle a hacer lo bueno y al hombre hay que enseñarle a hacer lo bueno. Yo pude entender una cosa, que mientras que uno no conocía a Dios, uno hacía cosas que eran malas, pero parecían buenas. Cuando yo tomaba, a mí me parecía eso bueno. Cuando yo iba a una fiesta, me parecía bueno. Cuando andaba con una mujer que no era mi esposa, me parecía bueno. Pero cuando conocí a Dios, supe lo malo que estaba haciendo. Amén. Cuando conocí a Dios, le daba hasta pena con el mismo Dios, de ver cómo el diablo, Satanás, el príncipe de este siglo, o el Dios de este siglo, engaña al hombre y lo sumerge en las tinieblas y lo mantiene allí en las tinieblas. Pero damos gracias a Dios que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y ahora que estamos en luz, las obras de las tinieblas salen al descubierto. Salen al descubierto, ya nos da hasta vergüenza hablar de lo que nosotros hacíamos antes. Amén. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo las cosas que le agradaban al Dios de este siglo y no al verdadero Dios. Amén. Pero gloria a Dios que hemos conocido al Señor. Amén. Es por eso que el hombre de su nacimiento nace siendo pecador y nace con el deseo de hacer lo malo. Esto es porque desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, la simiente del hombre se contaminó por el pecado. Porque Jesús tuvo que nacer, pues tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo de Dios, porque si nace de hombre hubiera nacido pecador. Y fue necesario que él fuera engendrado por el Espíritu Santo de Dios para que fuera de simiente incorruptible. Amén. Pero ahora nosotros los que hemos creído en la verdad, ¿cuánto hemos creído en el Señor? Amén. En la verdad de la palabra somos renacidos de nuevo por la palabra. Amén. Ya no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Ahora usted y yo, si en verdad hemos nacido de nuevo, ya no somos de esa simiente corruptible. Ahora somos nacidos de simiente incorruptible. Dice la palabra que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, ni voluntad de varón, ni de carne, sino por la voluntad de Dios. Hoy somos hijos de Dios porque fue su voluntad. Debemos de sentirnos privilegiados de ser hechos hijos de Dios, porque cuánta gente en el mundo perdiéndose. Hoy usted y yo estamos en este lugar porque Dios nos llamó, Dios nos multiplicó. Amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amén.
En la palabra está la vida. ¿Cuántos lo creen? El mismo Jesús dijo, escudriñen la palabra porque a vosotros parece que allá hay vida eterna. Amén. En la palabra está la vida y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Ustedes, aquí está esta luz encendida, no hay tinieblas. A menos que se apague la luz, vienen las tinieblas. Amén. La palabra es lámpara a nuestros pies. Amén. Y lumbrera nuestro camino. Ella nos alumbra por el camino donde debemos andar. La palabra nos aconseja, la palabra hay mandamientos, hay estatutos, hay normas que son impuestas no por el hombre, sino por el mismo Dios, para garantizarnos, para darnos una garantía, porque Dios tiene compromiso con su palabra. Amén. La palabra es la luz verdadera que alumbra el entendimiento del hombre. Por la palabra conocemos a Jesús, ya que ellas dan testimonio de Él. La palabra da testimonio de Jesús y por la palabra conocemos a Jesús. ¿Y Jesús qué hace Jesús? Nos presenta al Padre. Dice la palabra que nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Amén. Damos gracias a Jesús porque nos reveló un Padre, y ahora tenemos un Padre que está en el cielo. Amén. Jesús es el verbo hecho carne, es la palabra encarnada. Amén. Esa palabra se hizo visible en Jesús. Y Él es la imagen del Dios invisible. Amén. El primogénito de toda creación. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase, y fue hecho. La palabra o el verbo salió de Dios, ejecutó el Espíritu Santo de Dios, pero fue necesaria la palabra. Amén. Por la palabra fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y todo se sujeta a la palabra de Dios. Amén. Si no, pregúntenle a Satanás cuando tentó a Jesús. Él le aplicaba la palabra también. Escrito está, pero Jesús le decía, escrito está también. Amén. Todos identificamos a una persona por su voz. Si por lo menos Samuel está allá afuera y grita, pastor, ¿quién es? Sí, yo sé que es Samuel por la voz, que es Samuel, porque lo conozco. Amén. Todos identificamos a una persona por la voz, y para poder oír esa voz tiene que salir ¿qué? Una palabra. Amén. Y es a través de la palabra que identificamos a Dios. Nosotros conocemos a Dios por su palabra. Nosotros sabemos, muchos andan buscando que Dios le hable. Lee la palabra. Léela con fe. Y Él te va a hablar a través de la palabra. Muchos son cazadores de profecía que andan atrás del profeta que me profetice. No tenéis relación con Dios. No tenéis comunión con Dios. No conocéis la voz de Dios. Dios te puede hablar. Dios puede utilizar un profeta, yo no tengo problema con eso. Pero la profecía más exacta y la guianza mejor que vos vas a tener es la que Dios te hable y la que te haga y la que te ilumine el Espíritu Santo de Dios. Amén. No tenemos que andar detrás de hombres. Tenemos que tener una relación santa con Dios, una comunión con Dios, y Dios nos va a hablar. Cuando nos sentamos que tenemos algún problema, alguna aflicción, nos sentamos a leer la palabra, ¿nos habla o no nos habla Dios? ¿Nos consuela o no nos consuela el Señor? Claro que sí, Dios habla. Amén. Oiga, Jesús es la palabra, y Él nos limpia para presentarnos delante de Dios santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Cuál es el trabajo de Jesús? Limpiarnos. ¿Para qué? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Jesús. ¿Y qué quiere Jesús? Limpiar la iglesia. Para que la iglesia sea una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. Amén. Para presentarla limpia delante de Dios.
Y el trabajo de Jesús es a través de la palabra limpiarnos, transformarnos, que nosotros haya cambios, hermano. No puede ser que una persona tenga, yo entiendo que una persona llegando apenas a la iglesia necesite que vaya trabajando, la palabra vaya trabajando en él. Pero una persona, hermano, que ya tenga 2, 3, 5, 10, 20 años y no cambia, hermano, esa persona nunca le ha abierto el corazón la puerta de su corazón para recibir la palabra de Dios. Nosotros tienen el cristiano o el evangelio o el cristianismo no es cuestión de solo palabras, es cuestión de hecho, es de demostración. Es demostrar que Dios ha trabajado en nosotros, es demostrar que hay un cambio en nosotros, es demostrar que ya no seguimos siendo las viejas criaturas, es demostrar que ahora en Cristo somos nuevas criaturas, es demostrar que hay un cambio en nosotros. Nosotros somos el representante de Jesucristo aquí en la tierra. Jesús vino, a los suyos vino, y los suyos no la recibieron, pero Él vino y hizo el trabajo. Y cuando en la cruz dijo, consumado es, los padres, lo que me enviaste a hacer, eso hizo. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ahora Él está a la diestra del Padre, ahora nos toca a nosotros, porque dice la palabra que la creación está esperando la manifestación de ¿quién? De los hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios y yo somos hijos de Dios, tenemos que manifestarnos en este mundo, pero manifestarnos según la imagen de Dios. Porque yo les voy a decir algo, hermano, ya no se conoce y no se sabe quién es el cristiano y quién es el mundano. Ahora andamos en la calle y nos alegramos en el corazón y decimos, gracias a Dios el evangelio se está extendiendo. Sí, se está extendiendo. Todo el mundo dice amén, todo el mundo dice aleluya, todo el mundo dice bendiciones, todo el mundo dice Dios te bendiga. Pero ¿será la verdad? ¿Se estará extendiendo el verdadero evangelio? Porque yo he escuchado muchas personas. Una vez llegué ahí por Polimaracaibo, compré una yuca y cuando pagué la camioneta no quiso prender. Y me quedé ahí, llamé a mi hermano que me fuera a buscar. Y el que vendía la yuca supuestamente era un pastor. Y yo dije, bueno, Dios es tan bueno que me quedé, pero ¿dónde está un pastor? Y ustedes saben qué fue, para que yo me coloco ahí, para que vieran lo que era ese pastor. Pastor, ¿cuándo nos vamos a echar con el buen comer Isaí? Pastor, ¿y la fiesta de hoy? Bueno, no sé a qué hora empieza. Y yo decía entre mí, ¿y este pastor? Será un pastor alemán, hermano. Entonces, el problema en las iglesias, hermano, es que el evangelio se ha desviado. Ya no se está predicando la verdad de la palabra, sino que se está torciendo la palabra para llevar las emociones, la llevan a hacer que el mensaje sea agradable al oído del hombre, y eso le gusta al hombre. Yo digo que el mensaje de verdad no es apetecible para muchos. Las iglesias ahorita se llenan es cuando hay un mensaje que le agrada al hombre, un mensaje donde mueva las emociones del hombre, ahí está puro. Pero donde se predica un mensaje como este, donde se predica la verdad del evangelio, eso es poco apetecible para las personas. Amén. Amén. Pero es preferible presentarse delante de Dios con 3, con 4 que conozcan la verdad, que con multitudes que no han conocido la verdad del Señor. Amén. Doy gloria a Dios por esa iglesia que tiene muchas personas. Pero ojalá y estén predicando el verdadero evangelio. Amén. Como personas, la intención de la palabra es transformar al hombre por su poder, como el tema del aniversario, transformado por su poder, por el poder de la palabra de Dios. Amén. Santiago 1:22 dice, pero se hacedores de la palabra y no son solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Amén. No es solamente oír la palabra, es ser hacedor de la palabra. Es poner la palabra por obra. Porque muchos creen que Dios es un turco. No sé, ya no los hay, pero
Antes había unos turcos que venían todos los domingos y dejaban ropa, dejaban artefactos. Yo creo que aquí hay mucha gente de la que sí sabe lo que yo estoy hablando. Y los domingos no se pelaban, los domingos lloviera, relampagueara, como fuera, allí estaba el turco ese los domingos. Bueno, y yo creo que los cristianos, muchos cristianos dentro de la iglesia creen que Dios es un turco, que los domingos le pagamos la cuota semanal y salimos del problema, salimos del compromiso. No, esto es cada día, esto es todos los días, esto es perseverar hasta el fin, esto es dar el buen testimonio, esto es llevar el buen mensaje, esto es que la imagen de Cristo se vea en nosotros, esto es que se vea el cambio en nosotros, esto es que se vea el cambio en nuestras familias. No es fingir, a Dios nadie lo va a engañar. Dice la palabra, no se engañe el hombre. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y en todo caso de que estamos engañando, no somos nosotros mismos. A Dios nadie lo va a engañar. Amén. Así que por los frutos los conoceréis. Amén. Por los frutos. Muchos se dan a impresionar de tantas cosas dentro del Evangelio, y la clave que Jesús nos dio para garantizarnos es: por los frutos los conoceréis. Vos podés decirme a mí que vos sois muy evangélico, vos podés decirme a mí que vos sois muy cristiano, pero según sean tus frutos, yo te voy a identificar si verdaderamente eres un evangélico, un cristiano verdadero, o si eres un evangélico más del montón. Amén. Es por los frutos. Oiga, ya hemos recibido la verdad de la palabra, ya hemos nacido de nuevo por la palabra, ya hemos sido limpios por la palabra, ya creemos que el mundo fue constituido por la palabra, ya sabemos que por la palabra fueron creadas todas las cosas. Ahora nos toca es ser hacedores de la palabra. Oye, iglesia, y no conformarnos con tan solo ser oidores de la palabra. ¿Por qué? Porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Mi pastor es más fuerte y más directo, y él dice: hermano, si usted viene a oír nada más la palabra y no ponerla por obra, usted está perdiendo el tiempo sentado aquí. Mejor váyase para el mundo y disfrute el mundo, porque aquí se está engañando usted mismo. Si solamente viene a escuchar la palabra y no la pone por obra, se está engañando así. Amén. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oír la palabra. Oiga, ciertamente muchos son los oidores de la palabra, pero pocos son los hacedores de la palabra. Amén. Muchos son oidores olvidadizos. Hoy les entra la palabra por aquí y al rato les sale por aquí. Y hay personas que uno le pregunta al otro día: ¿qué predicó el pastor? ¿Qué habló el Señor de la palabra a través del pastor? No sé, no me acuerdo. Y entonces hay muchos que son oidores olvidadizos. Amén. Muchos oyen, pero no entienden. Hay personas que oyen la palabra y no entienden la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque están aquí en el cuerpo, pero su mente está en otro lado. Están pensando en la arepita, o están pensando quizás en qué, pero su corazón está lejos. Amén. Muchos escuchan la palabra, pero la palabra no haya cabida en ellos. Hay personas que le hablamos la palabra y le hablamos la palabra, y como dicen, de esa cabulla tienen un rollo. Personas que le hablamos por la palabra, porque usted y yo como cristianos tenemos que hablar por la palabra. Usted, cuando vaya a exhortar a un hermano, usted le dice: hermano, la palabra dice. Y usted no vaya con pensamientos de hombre: hermano, yo creo, hermano, yo pienso, hermano, yo digo. No, señor, usted tiene que decir: hermano, la palabra dice. Lo que usted está haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque la palabra dice. Y usted va a corregir y usted va a exhortar es a través de la palabra. Y ya si la persona quiere pelear, que pelee con Dios, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Muchos se ofenden, por lo menos en estos tiempos, que hoy es un día de idolatría, y muchos les decimos para corregirlo: la palabra dice que no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no te postres delante de ellos, ni les sirvas. Y se molestan.
anda en pelea con Dios, aunque me están mirando varios feos. No sé si habrá mucho que les guste aquí la pelea hoy. Amén. Pero la palabra dice, y que el que quiera pelear, pelee con Dios, porque es su palabra. Hay cosas que con nosotros como pastores, no es que nosotros las impongamos como pastores, eso le impone Dios a través de su palabra. Y nosotros tenemos que hablar la verdad del Evangelio, porque ¿qué hace el buen atalaya? Si ve venir el enemigo, hace sonar la trompeta, el que hizo caso se salvó y el que no hizo caso, pereció. Pero ya por lo menos no es por mi culpa, es culpa que la persona no quiso recibir el mensaje de Dios. Amén. Exhortamos a personas, por ejemplo, vamos a poner un caso que yo he conocido. Hermano, la palabra dice que no nos unamos al yugo desigual. No, pastor, esa mujer conmigo va a cambiar. ¡Pum! Ya no está en la iglesia. Una samita, hermana, la Biblia dice que no nos unamos. No, pastor, que él va a cambiar. Yo tengo fe que él va a cambiar. ¡Pum! Ya no está en la iglesia. Ni adora, ya está gorda, ya está por allá con unos muchachos. Porque hay veces que el hombre cree que es más sabio que la misma palabra de Dios. Hermano, si la palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen como costumbre, usted no debe dejar de congregarse. ¿Qué hace con la persona que deja de congregarse? Se va enfriando. Es lo que venimos a ver. Se fue para el mundo, no vino, no asistió más a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos creen que son más sabios que la palabra de Dios. Y entonces no permiten que las palabras los limpien y no permiten que la palabra los transforme. Personas que se le ha dicho, hermano, no sea parte de la iglesia, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. No, pastor, yo no me he apartado del Señor, y se oyen los chistes que andaba borracho por allá. Ahorita hay un testimonio fresco de que se separó de la mujer, porque tiene otra mujer. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso a la palabra. Se dejan de congregar, no, pastor, pero yo no me he apartado del Señor, pastor, yo sigo siendo fiel al Señor. Ajá. ¿Está bien? Pone que yo te crea, pero a Dios no lo vas a engañar. Entonces, si no permitimos que la palabra trabaje en nosotros, que nos limpie, que nos transforme, que nos mantengamos en la palabra de Dios, porque hermano, pensamientos malos nos pasan a todos. Ninguno aquí me va a decir a mí que no le ha pasado un pensamiento malo por su mente. Eso es todos los días. Todos los días tenemos que librar una batalla, una lucha con nosotros mismos. Tenemos que librar todos los días. Pero cuando esos malos pensamientos vienen y si nosotros leemos la palabra, el Espíritu nos va a recordar lo que dice la palabra. La palabra dice que llevéis cautivo todo mal pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, lleva cautivo todo mal pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra dice que del corazón nacen los malos pensamientos. ¿Qué tenés que hacer? Que te llegó el pensamiento a la mente, pero no lo dejes que pase para el corazón. Porque después que ese pensamiento llegue al corazón y seamos enredados por nuestras propias concupiscencias, allí va a nacer el pecado. Y el pecado va a dar a luz, ¿qué? La muerte. Amén. Entonces tenemos que permitir que la palabra trabaje en nosotros, que haya un deseo en nosotros, que dispongamos en nuestro corazón, Señor, límpiame, Señor, transfórmame, Señor, renuévame, Señor, cambia mis pensamientos, Señor, cambia mis emociones. Tenemos que pedírselo al Señor. Y Dios no te lo va a negar, porque dice la palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará Dios del Espíritu si se lo pedimos? Pero tiene que haber esa disposición en nosotros en pedirle a Dios, porque con nuestras fuerzas no vamos a poder. Amén. Cuando te veáis tentado o tentada en algo, doblar rodillas, orarle a Dios, pedirle a Dios, clamarle a Dios, incluso le pedimos perdón a Dios por ese mal pensamiento, por ese mal deseo. Le pedimos perdón al Señor. Y Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Él no va a rechazar cuando nosotros clamemos a Él de corazón
Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Si te falta sabiduría, pedirle, Él va a estar dispuesto a dártela, Él te la va a dar sin reproche alguno. Dice la palabra, aquel que le falte sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios le dará en abundancia, sin reproche alguno. Si no, pregúntenle a Salomón, porque Salomón, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? ¿Y qué le dio Dios? Sabiduría, y le añadió algo más. Pero tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios. Estos caminos, hermanos, es de perseverar. Estos son caminos de perseverar hasta el fin. Este camino es de caerte a palo con vos mismo, con tu propio cuerpo. Por eso que Pablo decía, yo no golpeo al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo, porque tenemos que someter la carne. Tenemos que sujetar la carne. Amén. Pero ¿cómo sujetamos la carne? Sometiéndonos al Espíritu. Amén. Y dice la Biblia que el ocuparse de la carne para nada ayuda, y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, y vida en abundancia. Amén. Gloria al Señor. Ser hacedor de la palabra es vivir conforme a la palabra de Dios. No es como vos queráis, es como dice la palabra. No es como vos penséis, es como dice la palabra. No es como vos creáis, es como dice la palabra. Todo el que cree en mí, como lo dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua. Amén. Pero hay que creer como lo dice la Escritura. Porque muchos queremos hacer el Evangelio a nuestro estilo, a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Queremos como que decir, no, esto está muy fuerte aquí, vamos a ponerle un poquito más suave. Amén. Queremos hacer nuestra propia Biblia, queremos hacer nuestro propio manual, y cuando queremos hacer eso, lo que estamos diciendo es que Dios se equivocó. Cuando creemos que la Biblia como que exagera en algo, entonces estamos diciendo que fue que Dios se equivocó, porque dice la palabra que la Escritura fue inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para corregir, es útil ¿para qué? Para redarguir, es útil ¿para qué? Para instruir. Pero ¿cuál es la finalidad de la palabra? Que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Debe es por la palabra, hermano. Es la palabra. Yo me puedo poner aquí a predicar y puedo predicar muchas locuras, pero usted tiene que someterse a la palabra, sujetarse a la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, porque ahí está la vida, en la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra es vivir conforme a la palabra de Dios, es cumplir lo establecido en la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan que Jesús fue a Juan el Bautista para que lo bautizara. ¿Y Juan qué le dijo? Tú vienes a mí a que yo te bautice. Sí, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja, porque conviene cumplir ¿qué? Toda justicia. Y la justicia de Dios está en la palabra. Jesús quiso decir, deja porque conviene que cumplamos lo que está escrito. Amén. Y a nosotros nos conviene cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Amén. Es cumplir con lo establecido en la palabra de Dios. Hay normas, mandamientos, estatutos dados por el mismo Dios, porque Moisés, aún que fue en el Antiguo Testamento, tuvo que subir al monte, al cerro, para que Dios le diera las instrucciones, y lo escribió Dios la primera vez, pero cuando Moisés rompió las tablas, la segunda vez le dijo Dios, ahora la escribí. Y tuvo que escribir Moisés las tablas por segunda vez. Amén. Entonces, hermanos, la palabra, cuando nosotros como pastores hablamos la verdad de la palabra, exhortamos por la palabra, corregimos por la palabra y consolamos también, porque la palabra también sirve para consuelo. Amén. No es que el pastor lo quiera hacer, es el deber del pastor de predicar la verdad del Evangelio. Amén. Ahora yo les voy a decir algo, ustedes son libres de decidir si toman o no toman el mensaje. Ya eso es cuestión de ustedes y Dios. Ahora, pero mi deber es predicar la verdad del Evangelio. Amén.
hacer lo que Dios exige de nosotros a través de su palabra. ¿Cuántas cosas exige Dios de nosotros a través de su palabra? Amén. Es permanecer en la palabra, es ser limpio y transformado por el poder de la palabra. Amén. Dice Juan 15, del 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Muchos le piden a Dios, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Muchos son los que le piden y claman a Dios, pero no se quieren sujetar a la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, oiga, la condición que Dios exige de nosotros, para nosotros pedirles y nos sea hecho, es permanecer en su palabra. Si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis. Y te está diciendo lo que queráis. No, esto sí, esto no. Es permaneciendo en la palabra de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Pero es permaneciendo en la palabra del Señor. Amén. Oiga. Y no es que Dios no pueda oír a una persona que aún no conoce de Dios y de su palabra. Sí la puede oír. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son grandes. Amén. Pero ¿qué hace Dios cuando oye un clamor de un inconverso? Dios, por su amor y por su misericordia, lo puede oír. Pero no es para que se quede ahí. Dios lo puede oír para que esa persona y responder esa oración, para que esa persona cambie, para que esa persona busque de Dios, para que esa persona sea agradecida con Dios. Porque mis ojos han visto milagros que Dios ha hecho, y esa persona, en vez de agradecerle a Dios, lo que es que se aparten y se van para el mundo. Jesús un día dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, que si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Tiro, es tiempo que ellos, vestidos de silicio, hubieran cambiado. Y dijo Jesús: pero les digo una cosa, que será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. ¿Qué quiere decir la palabra, hermanos? Cuando nosotros recibimos algo de Dios, un milagro, una sanidad, una liberación, hasta un milagro financiero, es para que nosotros seamos agradecidos con Dios. ¿Para qué cree usted que Dios se muestre en una persona? Para enamorar a esa persona. Amén. Para enamorar, que esa persona busque de Dios, que busque del amor de Dios, que esa persona se entregue a Dios y al propósito de Dios, porque en todo hay un propósito de Dios. ¿Y el propósito de Dios cuál es? La salvación. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento para la salvación. El primer mensaje de Jesús fue: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se acerca a nosotros. Y cuando la palabra llega a una persona, es para que esa persona se arrepienta y se han borrado sus pecados y puedan venir de los cielos tiempos de refrigerio. Hermano, cuando uno no conoce a Dios, se lo digo de testimonio, yo he sido comerciante toda mi vida, y en el comercio hay años buenos, pero también hay años malos. Y cuando uno es responsable con las personas que se le deben, hermano, uno hasta para dormir le costaba mucho. No tenía que tomar alguna pastilla, un Librac o alguna pastilla que te hiciera conciliar el sueño. Pero cuando conocemos al Señor, ni que tengamos un bolívar en el bolsillo, eso no te va a quitar el sueño. Cuando conocemos a Dios, nos acostamos en paz y así mismo dormimos en paz. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace vivir confiados. Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a desamparar. Eso es una promesa que Él hizo. No los abandonaré, no los desampararé, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Esa promesa es de Dios y tenemos que creer. Es poner por obra la palabra de Dios, es permanecer en la palabra de Dios. Amén. Si permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, eso nos da la garantía que todo lo que le pidiéramos al Padre será hecho. Así lo dice la Escritura. Amén. Pero muchas veces la persona al no recibir, lo que pide a Dios, muchos no permanecen en su palabra. Y al no permanecer en la palabra, es porque ya la confianza no está en Dios y en su palabra, sino en las cosas del mundo. Yo he visto personas que les han servido a Dios y esta persona no recibir lo que le han pedido a Dios se aparta. Ya su confianza no está en Dios ni en su palabra, sino que su confianza está en el mundo y en las cosas del mundo. Mis ojos han visto, y yo no hablaba con esa persona y me dice, pastor, pero yo tengo que ir, el mundo puedo conseguir. Mis ojos han visto personas que después que le servían en el ministerio de alabanza a Dios han trabajado de portero en una discoteca. ¿Por qué? Es que Dios no te va a complacer. Ahí dice que pidáis todo lo que le queráis y será hecho. Sí, pero van a haber momentos que Dios no va a responderte porque Dios sabe cuándo te conviene que Él te da las cosas. Y Dios va a probarte porque qué bueno es el Señor, y poco, de una vez, instantáneo, express, una oración express, rapidito, prum, ahí la tenemos. Así todo el mundo se alegra, así todo el mundo es fácil, nada más que oramos y ya está, listo, y salimos del paquete. Ay, cuando Dios demora la oración, en responder la oración, ahí vas a seguir siendo fiel. Y ahí es donde tenemos que permanecer fieles al Señor, porque dice la palabra, si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. A Dios hay que hacerle fiel en lo poco. Porque todos quieren lo mucho, pero no quieren ser fieles en lo poco. Amén. Amén. El hombre, al no permanecer en la palabra, ya no pide a Dios, sino que va tras las cosas del mundo y pone su confianza en las cosas del mundo y no en Dios. Amén. Y es que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas que hacen, ahogan la palabra. Y la palabra se hace infructuosa, no da fruto en la persona. ¿Cuántos afanes hay este mes y el mes que viene? ¿Cuántos afanes el hombre? Al hombre no le va a importar, no, que hay iglesia, que hay servicio, no me importa, yo tengo que irme, yo voy a trabajar, yo tengo que comprar el pantalón a los muchachos, yo tengo que comprarle, y llega el afán y llega, y si le está yendo bien el engaño y la riqueza que hace, ahogamos la palabra de Dios. Y la palabra se hace infructuosa, no da fruto en la persona. Amén. Cuando nosotros permanecemos en Dios y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que queramos y lo recibiremos. Esa es la promesa de Dios. Amén. Al permanecer en la palabra nos limpia y luego da fruto en nosotros. Y es allí donde es glorificado Dios, en que llevéis mucho. Amén. En que llevéis mucho fruto y así seamos verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Permanecer en la palabra es guardar los mandamientos, es amar al prójimo, es guardar la santidad, es cumplir toda justicia, es no murmurar del hermano, es saber soportarnos los unos a los otros, es orar los unos por los otros. Permanecer en la palabra es meditar en ella de día y de noche, para que todo nos salga bien y nuestros caminos sean prosperados. Amén. Pero por eso hoy te digo que permanezcas en la palabra y permitas que la palabra te limpie y puedas ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Amén. Yo doy gracias a Dios por este ministerio, por esta iglesia, por la pastora que ustedes tienen. Doy gracias a Dios, veo el amor en se respira pues, la hermandad,
Y doy gracias a Dios porque hoy estoy en este lugar. Para mí es un privilegio, para mí, cuando la pastora me dijo, yo con gusto, pastora, dispuestos estamos para la obra de Dios, para toda la obra de mí. Y le doy gracias a Dios. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por el mensaje de hoy, por la palabra de hoy. ¿Cuántos recibieron el mensaje de hoy? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Denle la gloria a Dios porque toda la gloria y toda la honra es para Él. Quizás en muchos de nosotros hayan necesidades, hayan aflicciones, hayan preocupaciones en nuestras mentes. Quizás ahorita algunos estén pasando por un desierto, pero quiero que entiendan que el desierto no es para muerte. El desierto es para prepararnos, para capacitarnos. El desierto es para que busquemos esa comunión con Dios. Jesús, cuando salió del desierto en la tentación, Él salió lleno del Espíritu de Dios. Y es allí donde tenemos que buscar más de Dios. Es allí donde tenemos que someternos más a la palabra de Dios. Es allí donde tenemos que meditar más en la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Dios muestra su amor para con nosotros. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos nos arrepentamos y gloria a Dios que ya muchos nos hemos arrepentido y la sangre de Cristo nos ha limpiado del pecado. Y doy gloria a Dios por eso. Le amo en el amor en Cristo y en mi amor también le amo. Aunque muchos no le conozcan, soy el pueblo de Dios. Y todo lo que sea de Dios tenemos que amar. Todo lo que sea de Dios tenemos que amar. Porque es de Dios. Yo siento el Espíritu Santo de Dios en este lugar. Siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay sanidad y ahí hay libertad. Solo hay que dar la palabra con fe, creer en esa palabra y el Espíritu de Dios es el que va a obrar. El Espíritu de Dios es el que va a ejecutar conforme a la palabra. Amén. Cierren sus oídos y vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, alabamos tu nombre, glorificamos y exaltamos tu santo y bendito. Santo tú eres, Padre de la gloria. Tú eres por sobre todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por ti y para ti, y todo se sujeta a ti. Todo está sujeto al nombre de Jesús. Llámese enfermedad, llámese lo que se llame, como se llame, todo está sujeto al nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, delante de mí está tu pueblo, Señor. Mira las necesidades de este pueblo, Padre, y seas tú obrando conforme a las necesidades de este pueblo, Señor. Padre, mira las mentes y los corazones de los que hoy están en este lugar, y seas tú obrando en ellos, Padre, que aquellos que hoy vinieron con carga se puedan ir libres de este lugar, y aquellos que vinieron con aflicción se puedan ir con la paz de Cristo de este lugar. De aquellos que vinieron con enfermedad y dolencia, Padre, salgan hoy sanos de este lugar por el poder de la palabra, Señor. Padre, que aquellos que vinieron aún con problemas espirituales hoy salgan libres de este lugar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, obra en este pueblo. Obra conforme a la necesidad que hay en este pueblo, Espíritu Santo de Dios. Ministra en este lugar. Ministra sanidad, ministra liberación, ministra restauración sobre este pueblo, en el nombre de Jesús. Reciban ahora del Espíritu Santo de Dios. Permita que el Espíritu de Dios fluya en usted. Crean con fe, porque para el que cree todo es posible. Ministra Espíritu Santo de Dios, sopla el Espíritu Santo de Dios de los cuatro vientos y ministra este pueblo santo, Señor. Mira aquellos corazones, Padre de gloria, Señor,
preocupaciones, aún por sus hijos que no estén en este país, Padre de la gloria, aquellos que estén en otras naciones, en otros países, Padre de la gloria. Señor, seas tú obrando, Padre de la gloria, en cada uno de ellos. Seas tú abriendo puertas que nadie pueda cerrarse. En el nombre de Jesús. Mira las necesidades, Padre de la gloria, bien sean de salud, bien sean económicas, bien sean espiritual. Obra conforme a la necesidad de este pueblo, Señor. Te pido por la pastora Alba, Padre de la gloria. Mira su cuerpo, Padre. Mira sus órganos, Padre de la gloria. Seas tú sanando y restaurando cada órgano de su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ministra paz. Ministra esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y que esa paz se vaya con ellos hacia sus hogares. Y esa paz ministre en cada hogar de los que hoy están en este lugar, Señor. Una vez Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Y esa paz que da Jesús, esa paz sobrepasa todo el entendimiento humano. Y esa paz